en esta siguiente parte vamos a ver lo que es los procesos de la ingeniería de requerimientos, la continuación. Ya estamos en el tema 3 y vamos a ver estos procesos. Como habíamos quedado en el tema 1, que habíamos visto 7 etapas o 7 procesos para lo que es la captura de requerimientos, habíamos quedado que en esta siguiente parte o en esta siguiente clase íbamos a ver otra forma de capturar los requerimientos, pero ya no en 7 etapas, sino en 4 etapas. Bueno, esa etapa la tenemos ahí en la diapositiva. Tenemos las 4 etapas, donde vemos que estas etapas se definirían como educción de requisitos, análisis y negociación de requisitos, especificación de requisitos y validación. Estas etapas o estos procesos vienen a ser prácticamente los mismos procesos que hemos visto en la parte anterior, sino que en la parte anterior se había dividido en 7 y cada etapa hacía una parte. Por decir, si se acuerdan, habíamos visto lo que era inicio, que era el inicio del proyecto, ¿no? Luego venía lo que es la obtención y los demás procesos o las demás etapas. En este caso estamos agrupando los procesos para la captura de requerimientos en 4, que van a darse cuenta ustedes que es bien relacionado o bien parecido a lo anterior que hicimos. En este caso vamos a empezar con la primera etapa, que es educción de requisitos. Ya, la educción de requisitos consiste en la captura y descubrimiento de requisitos. Es aquí la primera etapa. Si lo comparamos con la parte anterior que hicimos, sería la parte de inicio y obtención. En este proceso o en esta etapa lo que nosotros vamos a hacer es capturar o descubrir qué requerimiento solicita lo que vamos a hacer o el sistema que estamos planteando. Para descubrir los requerimientos o todo lo que queremos hacer, esto se hace a través de entrevistas, que es lo más común. Cuando nosotros vamos a hacer un sistema, casi un 98% que lo que vamos a hacer son entrevistas a las personas que están involucradas en el sistema, para ver cuál es la falencia o cuál es el problema en el sistema que está operando en ese momento. Pero no todo es la entrevista. También podemos utilizar lo que son lluvia de ideas, lo que se conoce generalmente y se aplica mucho en lo que es educación, lluvia de ideas, para que uno dé sus ideas, el otro da sus ideas y un montón de ideas sale una solución. Ahora, también tenemos lo que es unas preguntas abiertas, ¿no?, a los actores del sistema para ver qué es lo que necesita el sistema. Pero como les dije al inicio, particularmente yo he visto que lo que más se usa son las entrevistas. Cuando nos contratan, yo quiero que me hagas un sistema para mi producción. Nosotros lo que vamos es al área de producción, por decirlo así, y comenzamos a conversar o a entrevistar a todos los encargados o a todos los que tengan que ver en el área de producción, desde el maestro que ordena lo que se produce hasta un obrero que se encarga de transportar la mercadería. Entonces, nosotros en esta etapa, mediante entrevistas o mediante otro mecanismo, tenemos que ver qué es lo que necesita el sistema para mejorar. Si nos seguimos guiando este ejemplo de lo que es una empresa que produce algo, que quiere un sistema de producción, nosotros tendremos que ir a preguntar, a averiguar, ¿no?, y conversar para ver cómo funciona el sistema, porque hay que conocer cómo funciona y cuál es el problema, qué es lo que quieren o qué es lo que quisieron. Otra cosa muy importante que se aplica acá en esta etapa de deducción es lo que es el manejo o vista de documentos, porque hay veces cuando estamos en un sistema o queremos desarrollar un sistema de algo, hay veces ahí se manejan documentos. Mediante la entrevista nosotros nos vamos a dar cuenta que hay documentos que para lo cual se utilizan para cierto determinada cosa, pero también viendo los documentos nosotros podemos sacar ahí nuevos requisitos. Entonces este es otro factor muy importante, ¿no? Hay algunas empresas que en algunos casos sus trabajadores
no saben exactamente qué es lo que quieren. Entonces no es que no sepan cómo decirlo, sino que no han tenido mucha experiencia y no saben realmente qué es lo que quisieran. Entonces acá viene otra forma de capturar los datos, que es ya mediante la experiencia del programador. Imagínense que ustedes los van a contratar para que haga un sistema de contabilidad. Entonces la persona que está encargada de la contabilidad en esa empresa no sabe exactamente qué podría hacer el sistema por él. Entonces, si ustedes hicieron un sistema y vieron una parte o un módulo que ayudaba mucho al contador, entonces ustedes podrían sugerir, podrían decir: mira, si implementamos esta parte, nosotros, la empresa ganaría mucho, se ahorraría trabajo y se harían muchas cosas más. Entonces, ahí lo que estamos nosotros haciendo es sugerir. A esto se le conoce como prototipiado, ¿no? Entonces hay varias formas de recolectar los datos o recolectar la información para luego capturar los requerimientos. Como les dije al principio, la más común es la entrevista, pero no es la única, ¿no? Yo me imagino que ustedes, cuando vayan a hacer su primer sistema, lo primero que van a hacer es van a tener que buscar a la persona encargada del área que les han encargado de hacer el sistema para preguntarle mediante una entrevista, ¿no? Pero también tomen en cuenta lo que estamos quedando, que si ustedes ya han tenido experiencia con otro sistema similar, ustedes podrían aquí sugerir. Y también tomen en cuenta que si hay documentos de por medio, ustedes tienen que ver esos documentos para ver cómo exactamente se maneja la información. Y gracias a esas medidas, ustedes pueden capturar los requisitos necesarios y exactos que ustedes necesitan. Y eso es lo que se ve en esta etapa de educción de requisitos. Entonces es una etapa muy importante, la etapa principal, la etapa primaria. Si lo comparamos con las etapas que hemos visto en la clase anterior, esto sería lo que es el inicio y la obtención. Entonces acá a esta etapa le llamamos educción, ¿no? Educción de requisitos. Y es aquí donde vamos a capturar los requisitos iniciales del sistema, lo cual queremos hacer, ¿no? Bueno, sigamos. En la siguiente etapa lo que vamos a ver es lo que es análisis y negociación de requisitos. Ya, en esta etapa nosotros vamos, como su mismo nombre lo dice, análisis, vamos a analizar y vamos a negociar los requisitos. Ojo, negociar los requisitos. En esta etapa nosotros vamos a describir el funcionamiento del sistema, cómo funciona el sistema y cómo se comporta el sistema. Y de aquí vamos a detectar los requisitos también, que ya hemos visto en la educción. Ahora, cuando nosotros vemos el tema negociación de requisitos, cuando vemos esa parte teórica que dice negociación de requisitos, lo que se quiere decir aquí es esto. Si hay un usuario, acuérdense que una empresa es grande, tiene muchos trabajadores. Si hay un usuario que solicita, o según él, hay un requisito muy importante, pero imaginemos que hay otro usuario que no opina lo mismo que él. Entonces, este otro usuario puede tener otro requisito que para él también es importante. Entonces, esto lo hablamos en una clase anterior y habíamos quedado que cuando hay requisitos opuestos o que chocan, ustedes tienen que llegar a un consenso, algo que beneficie a los dos. Y a eso se le podría llamar negociación de requisitos. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden decir, o el analista o el ingeniero de sistema no va a decir nunca, bueno, tú tienes un cargo superior, entonces tu requisito se va a cumplir, y como tú tienes un cargo inferior, tu requisito no se va a cumplir. Eso no podemos hacer, porque si no, el sistema no estaría funcionando para algunos y sí para otros. Entonces prácticamente tendremos un sistema inconsistente, ¿no?, que no satisface a todos los usuarios. Entonces, cuando vemos así conflictos de requisitos, o sea, como una pelea de requisitos, lo que ustedes tienen que hacer es un consenso, una conciliación, un análisis y negociar esos dos requisitos. Como habíamos mencionado ya antes, a raíz de ese conflicto de requisitos, a ustedes les pueden salir otros requisitos más. Entonces, ahí, en esa etapa, lo que ustedes tienen que hacer es verificar que todo esté bien, ver que todos los requisitos que les han pedido se cumplan, y de esa forma satisfacer a todos y no solo a un grupo o a una persona.
el requisito no se puede imponer, se tiene que hacer un consenso. No es que yo puedo decir, vamos a hacer este requisito o vamos a tomar este requisito como importante y este no. Se supone que estamos haciendo un sistema para una empresa y nuestros clientes vendrían a ser al final los usuarios finales los que van a manejar el sistema. Entonces es muy importante lo que digan todos esos usuarios. Acuérdense que en una empresa puede haber varias áreas, entonces lo que es importante para una área quizás no lo es para la otra. Entonces no podemos decir que bueno, esto sí es importante y esto no. Nosotros tenemos que hacer, mediante un mecanismo, negociar los requisitos para que todos los requisitos sean hechos de forma exacta y que de tal manera que cuando se termine el sistema, este sistema sea un sistema que satisfaga las necesidades de todos. Entonces, esto es lo que va en esta parte de lo que es análisis y negociación de requisitos. Ahora, en el análisis nosotros vamos a ver cómo funciona el sistema. A veces tenemos un problema de que cuando vamos a una empresa, quizás nos toca un sistema que quizás antes no lo habíamos visto. Nosotros tenemos que ver cómo funciona el negocio. No es que vamos a decir, ¿cuál es tu problema? Dinos tu problema, lo solucionamos. Y eso no es así. Porque para ver un problema, primero tengo que saber cómo funciona. Y de ahí, ya viendo cómo funciona, ustedes van a poder solucionar los problemas que haya. Entonces, es muy importante que ustedes analicen y describan cómo funciona y cómo se comporta un sistema. Y eso lo vamos a ver acá, en esta etapa, análisis y negociación de requisitos. Entonces no vayan a pensar de que, bueno, como en esta etapa yo tengo que hablar de descubrir los requisitos, entonces no me va a importar el funcionamiento del sistema. Eso no es así. Nosotros tenemos que ver y tenemos que asegurarnos y estar seguros, ¿no?, de cómo funciona todo el negocio. Ahora, basta con ver cómo funciona el negocio para que algunos quizás se den cuenta de que este negocio tiene errores. Por ejemplo, en un almacén, cuando ingresa mercadería o sale mercadería, ingresan productos, salen productos, hay algunas empresas que no emiten ningún documento. Hay empresas que tienen, por decir, un documento de Excel donde solo guardan su producto que tienen y cuánto tienen. Entonces, ¿qué pasa cuando viene alguien y del almacén saca el producto? Eso no se descuenta. Entonces ahí tendría que hacerse un CARDES, por decir. Entonces esa sería una solución, ese sería un requisito, un CARDES para lo que es el almacén. Entonces quizás otra persona diga, bueno, pero para mí no es importante el CARDES, pero para otros sí, aunque el CARDES desde cualquier punto de vista es importante. Entonces estamos viendo que para ver, si yo veo que el sistema funciona así, entonces simplemente con ver cómo funciona el sistema, ya yo me doy cuenta que tiene errores y que necesita determinados requisitos. Entonces es muy importante ver el funcionamiento y el comportamiento del sistema, ¿no? Hay empresas que simplemente tú ves cómo funciona y ya te das cuenta que tiene errores. Y eso lo podemos detectar en esta etapa o en este proceso de lo que es este análisis y negociación de requisitos. Ahora, en la siguiente etapa, imagínate que ustedes ya han capturado los requisitos, han analizado cómo funciona todo eso, el comportamiento del sistema, el funcionamiento del sistema. Entonces lo que viene en esta parte es lo que es la especificación. Como su mismo nombre lo dice, ya habíamos quedado que especificación es especificar los requisitos que has encontrado. Especificar significa documentar, escribirlo. Ahora, para documentar o especificar no necesitas necesariamente un programa especial. Tú lo puedes hacer en cualquier programa que te permita procesar texto, ¿no? Puede ser un archivo de Word, un archivo de texto, o también, y es lo mejor, hay programas ya especiales donde tú puedes registrar las actividades, puedes registrar los procesos y todas las cosas que quieras para lo que es el sistema. Tenemos un producto muy conocido que se llama el Rational Rose, una gran herramienta para lo que es modelamiento de sistemas, ¿no? Tenemos un producto un poco
no tan completo como el reto de ROS, pero muy bueno, que es el Erwin, el Erwin Case, ¿no? Que es para lo que es crear entidades, crear las relaciones. Entonces hay productos, hay software que ya les permite registrar esto, ¿no? Por ahí también tenemos el Project de Microsoft, un producto que les permite, aunque este producto más se va a lo que es la gestión del proyecto, ¿no? Que les permite establecer tiempos, cómo van a llevar el proyecto a cabo y todo eso. Desde cualquier punto de vista, como se utilizan algunos software especiales o no se utilizan algunos software especiales, ustedes tienen que especificar sus requerimientos. Como les digo, si no encontramos un software, si no dominamos un software para eso, entonces podríamos hacerlo en un procesador de texto, que eso creo que la mayoría a estas alturas ya lo domina. Esta especificación es muy importante porque esta especificación va a documentar lo que nosotros hemos encontrado. Es como una especie de auditoría. Nosotros vamos a una empresa, nos encontramos con algo. Una cosa es ver, sorprendernos con lo que nos hemos encontrado, pero otra cosa es documentarlo y a la vez informar que hemos encontrado esto. Entonces, ahí, como habíamos quedado en las clases anteriores, hay personas que todo lo hacen de mente, todo lo hacen de cerebro, en el cerebro lo tienen todo, dicen, bueno, yo encontré esto y voy a solucionarlo de tal forma. Todo está en la mente, hay veces la mente es frágil, y de acá a un tiempo quizás uno se olvida de ciertas cosas, pero si documentamos todo lo que hacemos es casi imposible que nos olvidemos. Entonces, y si nos olvidamos, ahí está el documento. Entonces, esto es lo que va en la parte de la especificación. Tenemos que especificar todos los requerimientos solicitados. Ahora, en la parte de la especificación nosotros nos vamos a encontrar con, puede ser como una especie de dos tipos: lo que es la especificación del usuario y la especificación del sistema. Las especificaciones del usuario, conocido como DRU, ¿no? Documento de requisitos de usuario. Entonces, en este proceso o en este documento, nosotros lo que vamos a encontrar es todos los requisitos que ha solicitado el usuario. O sea, qué es lo que el usuario quiere para que mejore el sistema. Entonces, en esta parte podemos encontrar, por decir, que el usuario quiere que el sistema tenga tal módulo para ver tal cosa. El usuario quiere que se registre tal campo en tal tabla, porque esto no necesita ese campo para tal cosa, y etcétera. Entonces, ahí tendríamos la parte de lo que es requisitos del usuario. Ahora, los requisitos del sistema en sí vienen a ser qué es lo que necesita el sistema justamente para que el usuario no pida cosas, ¿no? Esto ya va más, más a profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que el sistema se requiere para que ya los usuarios no tengan problemas? Entonces, a la hora de especificar, hay veces es bueno separar. Quiero mis especificaciones por usuario y quiero mis especificaciones por sistema. Ahora, cuando nosotros capturamos los requisitos podemos capturarlo también, pero esto no va en especificación, esto va más arriba en lo que es análisis y negociación de requisitos. Cuando nosotros analizamos, capturamos los requisitos, tenemos que tomar en cuenta que estos requisitos pueden ser de diferentes tipos o se pueden agrupar por diferentes formas. Se pueden agrupar por costos, los requisitos más costosos, los requisitos con costo medio, los requisitos más baratos, etcétera. Podemos agruparlos también por nivel, los requisitos con un nivel alto, con un nivel bajo, por prioridad, qué requisito se necesita, cuál es el requisito más importante en la empresa o en el negocio que queremos hacer, ¿no? Pero otra forma de agrupar los requisitos también sería para viendo si son requisitos funcionales o no funcionales. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para ponerlos de una forma clara y directa y rápida, un requisito funcional es lo que va a hacer el sistema. Yo cuando especifico un requisito funcional, o sea, yo quiero que el sistema al final haga esto. Yo quiero que haga esto. Por ejemplo,
Mi requisito es que haya un listado, hablando de matrícula por decir, mi requisito es que haya un listado donde se listen todos los alumnos que están aptos para la matrícula. Ese es un requisito funcional, o sea, yo quiero que el sistema, después de desarrollarlo, haga esto. Ahora, ¿cuál sería un sistema, un requisito no funcional? Un requisito no funcional vendría a ser entonces un requisito lo que uno quisiera. O sea, el sistema no lo va a hacer, pero uno quisiera que haga esto. Por ejemplo, yo quisiera que el sistema sea más rápido al haber hecho la consulta. Esto generalmente de los requisitos no funcionales abarca lo que es la portabilidad, la fiabilidad, la escalabilidad, ¿no? Como les decía, yo quisiera que el sistema no demore mucho. ¿No? Algo quisieran que eso, pero no necesariamente al detectar ese requisito no van a obligar a que se cumpla, porque es un requisito no funcional, es lo que uno quiere. Pero el requisito funcional viene a ser lo que va a hacer el sistema, o sea, eso lo va a hacer, porque estamos definiendo que yo quiero eso. Entonces, hay varias formas de agrupar los requisitos. Todo depende de cómo planteemos el negocio. Bueno, vamos a nuestra última etapa, que sería nuestra etapa de validación. Nosotros hemos capturado los requisitos mediante entrevistas, lluvias de ideas, preguntas abiertas, observando, porque uno puede observar simplemente y darse cuenta de cómo funciona todo el negocio. Después hemos analizado, hemos detectado los requisitos que lo hemos podido agrupar por prioridad, por costo, funcionales, no funcionales, o etcétera. De ahí viene lo que es la documentación. Documentamos esos requisitos, los tenemos ahí apuntados, lo podemos dividir entre requisitos de usuario y requisitos de sistema. Entonces, al final nos viene lo que es la validación. Si se ponen a analizar, este tema 3 se parece mucho al tema 2. En el tema 2 habíamos visto inicio, habíamos visto obtención, habíamos visto especificación, habíamos visto también validación, riesgo, gestión. Si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo. Ahora, entonces acá, en esta etapa de validación, ya ustedes se imaginarán qué es lo que hace esta etapa. Esta etapa de validación, igual que en la parte anterior, lo que se encarga es de validar los requisitos. Les vuelvo a explicar. Validar los requisitos significa que asegurarse que todo lo que está en la especificación es correcto. Hacer una depuración. Por ejemplo, nosotros hemos detectado un requisito donde dice un usuario, sería bueno que, o yo quisiera, mi requisito es que haya una consulta de los alumnos aptos para matricularse. Otra persona, otro usuario pidió, mi requisito es que salga un listado de las personas que no están aptas para matricularse. Entonces, mire, una persona pide un listado de alumnos aptos para matricularse y otro pide un listado de no aptos para matricularse. Si ustedes se ponen a analizar, esos dos requisitos podrían transformarse en uno solo. ¿Y eso dónde me voy a dar cuenta? En la validación. Nosotros en la especificación solo documentamos todos los requisitos que nos han pedido. Entonces ya en la validación vamos depurando. Ahora, se diría que estos dos requisitos, en este ejemplo que les estoy dando, se diría que estos dos requisitos serían requisitos ambiguos, porque estos dos se podrían unir solo y mediante una opción yo podría listar los artículos, podría listar los alumnos y que salga un mensajito si está apto o no apto. Entonces ya me daría un listado para aptos y otro para no aptos, ¿no? Cuando podría ser los dos juntos. Entonces la validación se encarga de esto. Ahora, la parte de la validación también abarca lo que son omisiones. A lo mejor, a la hora de hacer las especificaciones, nosotros omitimos un requisito. Por ejemplo, nos dimos cuenta que no había una opción para, cuando el alumno va a pedir una matrícula,
Cuando nos pidieron requisitos, nos pidieron un requisito de verificar si el alumno es nuevo, porque una cosa es matricular a un alumno que ya está registrado en primero, segundo, tercer ciclo, estamos hablando de una matrícula en una institución educativa superior, y otra cosa es matricular a un alumno cuando recién entra a primer ciclo. Entonces imagínense que estos usuarios de este sistema, entre sus requisitos no nos pidió una consulta de verificar si el alumno recién ha ingresado. Entonces es un requisito muy importante. Nosotros en la validación podríamos fijarnos las omisiones que se hayan hecho, ya sea en base a experiencia o en base a análisis o en base a todo lo que veamos en lo que es el análisis y negocio de requisitos. Entonces la validación no solo es depurar, sino también fijarse si hay alguna omisión o si hay algún requisito quizás que fue erróneo o que no está muy exacto. Entonces, si vemos las 4 etapas, educción, análisis, especificación, validación, nos vamos a dar cuenta que sigue tratando de lo mismo que vimos en la clase anterior, que son los procesos, pero lo estamos viendo desde otro punto de vista, desde otra forma, simplemente con 4 etapas. Ahora, para terminar con lo que es la validación, hay procesos para validar. Por decir, hay un proceso ya conocido como el checklist, donde uno hace un listado de validaciones y si cada requisito cumple esas validaciones lo toma como apto, si no, lo toma como que no es válido. O la otra cosa es que podríamos hacer es verificar exactamente las especificaciones y ver el enlace entre cada requisito con los demás para ver si es válido o no es válido. Entonces esto de la validación es muy amplio y es la parte central, y aparte que la validación la vamos a tener que ver constantemente, porque no solo se va a validar una vez, podemos hacer este proceso varias veces hasta que los requisitos queden exactos, cosa que de ahí ya no tengamos problemas. Acuérdense que hemos hablado en una primera instancia que lo que es el sistema, el desarrollo del sistema, se basa en lo que es la captura de los requisitos o de los requerimientos. Si no hacemos una buena captura de requisitos, si no hacemos una buena captura de requerimientos, es 99% de probabilidades de que este sistema que hagamos no funcione. Bueno, entonces esto sería todo por mi parte en este tema 3. Ya nos estaríamos viendo para el próximo tema, que sería el tema 4, y cerraríamos la primera unidad, que es Introducción a la Ingeniería de Requerimientos.